A ver, pensemos en la defensa de una nación. Seguro se nos vienen a la mente imágenes de aviones de combate, buques impresionantes, soldados en el terreno. Pero, ¿qué hay de todo lo que no se ve? De ese sistema nervioso que lo conecta y lo alimenta todo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en eso, la logística militar. Ese motor silencioso que, aunque no lo carezca, puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Y para entender dónde estamos parados hoy, tenemos que echar un vistazo al pasado. Y la cosa es que antes, como lo resume esta cita, los ejércitos no es que fueran buenos en logística, eran los mejores. Prácticamente inventaron el juego. Fueron los pioneros, los que escribieron el manual de cómo mover gente y cosas de un punto A a un punto B de la forma más eficiente posible, mucho antes de que existieran los gigantes corporativos de hoy. Entonces, la pregunta del millón es obvia. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que los maestros indiscutibles de la logística de repente se quedaran atrás en la carrera? Y bueno, acá es donde la historia da un giro interesante. Mientras el mundo militar seguía con sus métodos probados y tradicionales, el sector civil pisó el acelerador a fondo. Desató una verdadera revolución. Adoptaron nuevas tecnologías, crearon estándares globales, optimizaron cada tornillo de sus cadenas de suministro, se movieron a una velocidad que, sencillamente, dejó atrás al resto. La eficiencia se convirtió en su obsesión y en su mayor ventaja. Y esto nos trae directo al corazón del problema, sobre todo en el caso de las Fuerzas Armadas de Chile. A ver si se entiende la idea. Cada rama, el ejército, la armada, la fuerza aérea, funciona como en su propia burbuja logística. Son como islas, no se comunican bien entre sí. Es literalmente como si cada una hablara un idioma completamente distinto, lo que hace súper difícil coordinar cualquier cosa de manera fluida. Miren, esta tabla lo deja clarísimo. Es súper gráfica. El ejército tiene su propio sistema, el SIGLE. La armada, por su lado, usa el Salino. La fuerza aérea, el Odyssey. Son 3 mundos separados, 3 hilos de información que no conversan. Pero ¿saben qué es lo más revelador? El Estado Mayor Conjunto, el EMCO, que es la entidad que se supone que debe coordinarlos a todos, no tiene ninguna plataforma integrada para hacerlo. No hay un cerebro central que conecte las partes. Y las consecuencias de esto van mucho más allá de un simple dolor de cabeza administrativo, ¿eh? Estamos hablando de ineficiencia pura y dura, de tareas que se duplican sin sentido, de redundancia que cuesta plata porque quizás se compra algo que otra rama ya tenía de sobra. Y lo más grave, lo que es realmente crítico, es que se complica la capacidad de operar en conjunto, algo que es absolutamente vital en el mundo de hoy. Ok, el diagnóstico está bastante claro, pero ¿cuál es la cura? Bueno, la solución gira alrededor de un concepto, de una palabra que es clave en toda esta historia: homologación. Pero, ¿qué quiere decir homologar en este contexto? A ver, pensémoslo como si fuera crear un idioma común, un traductor universal para la logística. Es básicamente el proceso de unificar todo, los conceptos, los sistemas, hasta el último repuesto, para que todos hablen el mismo lenguaje y sean compatibles. Es, en pocas palabras, el antídoto perfecto para este caos de la fragmentación. Y el plan para lograr esto es bastante lógico, no es ciencia espacial. Primero, hay que mirar para adentro y analizar los sistemas que ya existen, entender bien qué es lo que hay. Después, el gran paso: definir un estándar único para todos. Y por último, claro, viene el desafío más grande: implementar ese nuevo estándar en cada una de las instituciones. Pero ojo, que los beneficios de esta unificación no son solo para adentro. Esto tiene una dimensión global importantísima, porque no se trata solo de que el ejército, la armada y la fuerza aérea de un país se entiendan. Se trata de poder hablar el mismo idioma que los aliados internacionales, como por ejemplo los de la OTAN. Y esto no es una idea abstracta, es una meta súper concreta. Chile apunta a alcanzar el nivel de catalogación Tier 2 de la OTAN. Sé que suena muy técnico, pero el impacto es gigante. En la práctica significa que un repuesto de Chile podría ser identificado y usado por un aliado de la OTAN al instante, sin problemas, y al revés también. Es la llave para que la colaboración en el terreno sea real, y no solo una buena intención. Entonces, ¿por qué es tan importante este estándar? Hay una palabra mágica aquí que es interoperabilidad.
que en fácil significa que tus sistemas y los de tus aliados encajen, que funcionen juntos sin problemas. Pero los beneficios no se quedan ahí. También hablamos de bajar costos porque se pueden hacer compras en conjunto, de mejorar la seguridad usando estándares probados a nivel mundial. Y claro, de hacer mucho más fácil participar en misiones internacionales, ya sea de paz o de ayuda humanitaria. Bien, el siguiente gran beneficio que trae la homologación es tecnológico. Es como la llave maestra que finalmente abre esos silos de datos de los que hablábamos. Permite pasar de tener pedacitos de información aislados por todas partes a tener por fin una visión completa. Un panorama donde las decisiones se toman con todos los datos sobre la mesa, como debe ser. Y que nadie piense que esto es un experimento o una idea loca. Esto ya se hizo. La historia nos da un ejemplo increíble, el del general estadounidense Gus Pagonis en la Guerra del Golfo. El tipo vio lo que hacían las empresas civiles, tomó conceptos como el just in time y los aplicó para transformar por completo la logística militar en medio de una guerra. Es la prueba de que esto no solo funciona, sino que puede ser absolutamente decisivo. Miren, este cuadro lo resume todo. El antes es un enredo de sistemas que no se hablan, de datos duplicados, de ineficiencia. El después, en cambio, es un sistema integrado, único, que da algo que antes era impensable. Una visión global y en tiempo real de todos los recursos. Es la diferencia entre manejar a ciegas y tener un tablero de control con toda la información al segundo. Y todo este camino nos lleva a la meta final, al futuro de la logística militar, lo que se conoce como Sostenimiento 5.0. Es la visión de un sistema que no solo es eficiente, sino que además es inteligente y sostenible. Pero, como en toda gran transformación, para llegar a la meta hay que superar el último obstáculo, que suele ser el más difícil. Bien, ¿y de qué va exactamente este Sostenimiento 5.0? Es un concepto que se apoya en dos grandes pilares. Por un lado, la digitalización a fondo. Usar la tecnología para rastrear todo y ser lo más eficientes posible. Y por el otro, la sostenibilidad. Pensar a largo plazo, reducir el desperdicio y hacer que los recursos duren más. Y acá llegamos al verdadero nudo del asunto. El obstáculo más grande de todos no es la tecnología, ni la falta de plata. Es la cultura. Es la inercia de las viejas costumbres, de las doctrinas que llevan años ahí. Y seamos honestos, de esa resistencia tan humana a cambiar, a dejar lo conocido por algo nuevo, aunque sepamos que es mejor. Pero, como dijo una vez John F. Kennedy, hay algo que es inevitable, y es que todo cambia, excepto el cambio mismo. Es una fuerza imparable. Y tratar de aferrarse al pasado cuando el futuro ya te está golpeando la puerta, bueno, eso no es una estrategia, es una receta para quedarse atrás. Y cerramos con una pregunta que queda dando vueltas. Para cualquier institución moderna, no solo las militares, ¿cuál es la batalla más difícil de ganar? ¿La que se pelea contra un enemigo de afuera? ¿O la que se libra todos los días contra la propia resistencia interna a cambiar? Quizás la verdadera fortaleza en el siglo XXI dependa más que nada de la respuesta a esa pregunta.